Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia cada vez que nos encargan un par. Este es el tercer capítulo que dedicamos a mostrarles el interior del amplificador integrado Marantz Model 1120 de 1973. Aunque muchos de sus elementos de diseño son de 1969 y 1971. No les digo que esta es una serie de restauración porque en realidad lo que vamos a hacer con este equipo es cambiar algunos poquitos condensadores electrolíticos como es costumbre, pero ustedes se saben esa historia de memoria. Por ejemplo, en la serie de videos que estoy grabando al mismo tiempo que esto, dedicado al Pioneer SA900 de 1968, eso es lo que vamos a hacer, cambiar condensadores. Si ustedes quieren ver cambiar condensadores, esta serie de videos. Bueno, básicamente porque este equipo tiene bastantes más condensadores que el Marantz. Tiene, por ejemplo, 4 condensadores grandes arriba, ya hablaremos de eso en la serie del 900. Con este Marantz vamos a hablar de otras cosas. Y este en particular es el segundo capítulo que le vamos a dedicar a la distorsión armónica, pero no desde el punto de vista así súper técnico, sino desde el punto de vista del audiófilo que quiere enterarse por qué y cómo se han hecho los diseños de sus equipos y cómo los fabricantes han logrado controlar la distorsión. Pero antes de tocar ese tema, que lo haremos en la segunda parte del video, vamos a hablar un poquito más de la construcción de esta máquina que es tan curiosa. Cuando las señales entren por estos terminales, los equipos que hayamos nosotros conectado, y hayamos seleccionado una de ellas a través de este multiselector rotativo, todas las señales deben tener más o menos unos 150 milivoltios con una respuesta en frecuencia plana sobre una impedancia de 50 kiloohmios. Eso se debe a que las señales que se meten aquí del resto de las fuentes ya tienen esas características y la señal del plato tocadiscos o de la cápsula magnética o del micrófono o del open rel o de lo que sea ya ha sido correctamente amplificada y ecualizada por estas dos etapas de 3 transistores acoplados directamente a modo de amplificador diferencial, con lo cual hemos logrado lo que hace un preamplificador: normalizar todas las señales para que tengan la misma magnitud, respuesta en frecuencia, ancho de banda, etc. Pero esa señal vuelve a ser procesada, por eso es que se vuelve a inyectar a través de este pluriconector que está aquí a la tarjeta madre principal de nuestro amplificador, que es esta tarjeta que está acá. En esta tarjeta Marantz ha hecho todo el cableado, toda la distribución de señal, fuente de alimentación, señales de audio, etcétera, y ha incorporado todos y cada uno de los controles que nosotros necesitamos para manipular la señal. Teoría básica de preamplificadores. El preamplificador tiene que permitirme elegir señal y ejercer control sobre ella. ¿Y qué control se ejerce en este equipo sobre la señal de entrada? Por cierto, antes de eso, miren el exquisito diseño que tiene la baquelita. Este nivel que está acá es el nivel de tierra. Estas son las pistas de señal que están bastante separadas para evitar la interferencia. Esta parte me la maltrató el técnico anterior poniendo de una mala manera una lámpara incandescente y terminó quemándome esta resistencia que ya hemos cambiado, esta que está acá, y miren cómo me ha dejado la tarjeta, haciendo una mala instalación de una estúpida lámpara. Por eso hay que ser cuidadoso. No quiere decir que yo no haya cometido esos errores, pero oye, echar a perder un equipo por cambiar una lámpara, un estúpido bombillo, pues me parece lo peor. Esta es la tarjeta madre de nuestro equipo y ahora vamos a ver qué es lo que ella hace para el equipo y para nosotros. Al igual que en los amplificadores Marantz que hemos visto en esta serie, y me refiero, lo pueden buscar porque están grabados, la restauración hecha sobre un 1090, la restauración hecha sobre un 1150 y la que vamos a hacer sobre este 1200, la tarjeta madre principal tiene la conexión de todos los elementos y las facilidades de control. Acá tenemos el selector rotativo, aunque no está en la propia tarjeta, está atrás, está en este módulo y sobresale por acá. Tenemos la conexión de los micrófonos, la conexión de los audífonos, tenemos la selección de cada una de las diferentes funcionalidades de los filtros y tenemos los faders deslizantes que hacen el control de bajos agudos y el control de balance. Y por supuesto aquí tenemos el potenciómetro rotativo del control de volumen. Vamos a ver en detalle esto que es interesante.
Era muy poco común utilizar faders en esta época y Marantz ya los usaba. Esto es un diseño de 1971, aunque esta máquina en particular es de 1973. Y se fabricó entre el 73 y el 77, si yo no recuerdo mal. Al 1120 lo sustituye su 1120 MK2, que se llama 1122, que tiene una tecnología diferente, y lo pueden ver en la serie de videos que hemos dedicado a la restauración del Marantz 1180. Aquí tenemos los faders deslizantes, que son bajos y agudos para el canal izquierdo, bajos y agudos para el canal derecho. Estos son los dos de bajos, estos son los dos de agudos. Aquí tengo el fader para los medios, que me permite ejercer control sobre el equilibrio de la señal, y aquí tenemos el filtro subsónico, loudness, todas estas cosas que son comunes en los equipos. Como la señal que yo estoy recibiendo y que entra por estas pistas tiene 150 milivoltios, yo tengo que volver a amplificarla y además tengo que aplicarle el control de tono, y eso lo hace un módulo adicional, que es esta tarjeta. Esta tarjeta tiene un gran conector de un lado que le permite recibir el plano de tierra, el voltaje positivo, el voltaje negativo, porque esta usa una fuente de alimentación partida, es sofisticado, la señal de entrada del canal derecho y de entrada del canal izquierdo, la señal de salida del canal derecho y del canal izquierdo, y la conexión con el control de balance y los deslizadores que ajustarán la ganancia del control de tonos. Este circuito debe entregarme una señal de unos 1000 milivoltios, es decir, 1 voltio RMS, que es la sensibilidad de entrada del módulo de potencia que tenemos acá. El diseño de este módulo de amplificación también es sofisticado. En 1968, 1972, cuando sale esta máquina, utilizaron el esquema del amplificador operacional. No una etapa de 3 transistores acoplados directamente, que es el diseño que usa casi todo el mundo, sino este otro diseño que es más sofisticado. ¿Por qué es sofisticado este diseño? En los esquemas convencionales de las etapas de transistores, aquí tengo la señal de entrada, en la base del transistor de entrada, y en el emisor del transistor de entrada aplico una muestra de la señal de salida para que sean restadas. Este esquema no produce una resta perfecta. La resta depende de un montón de cosas. Parámetros internos del transistor que no son completamente lineales, el voltaje de Early, los parámetros híbridos, la posición de la luna, Júpiter, el ascendente, Tauro, el quincuncio, todas esas cosas. Y lo que hace es que, como la resta no es perfecta, el amplificador no puede eliminar por completo su distorsión. Si él restara perfectamente, la distorsión sería 0%. Pero no puede restar perfectamente. Básicamente porque esto es un punto de alta impedancia, esto es un punto de baja impedancia. Este transistor va a quedar en una región de operación que va a ser variable cuando varíe, por supuesto, la corriente del colector y todos los voltajes se mueven. Desastre. Para compensar este detalle, Marantz ha utilizado este otro esquema. También es una etapa de 3 transistores, igual que la sección fono. Mírenlos. 1, 2 y 3. Ay, voy a ver si les puedo mostrar que son unos MPS. Me parece interesantísimo que sean unos MPS. Ah, esta tarjeta no tiene los MPS, entonces son de la sección fono. Ya vamos a verla. Yo sé que yo vi transistores MPS y me pareció muy raro. Vamos a ver. Motorola 436 o Motorola 1928. Oye, no sé cuál es el modelo de estos transistores. De verdad que no lo tengo claro. Entonces es la etapa de potencia. Se lo voy a mostrar al final. A Marantz se le ha ocurrido esta otra idea que es mejor. Ha colocado un par diferencial. Y han utilizado un par diferencial, y esto es muy curioso porque mucha de la gente que trabajó en Marantz venían del mundo militar, venían del mundo de las telecomunicaciones. Entonces ellos sabían perfectamente cómo manipular los amplificadores, cómo construir, cómo diseñar, cómo hacer funcionar los amplificadores analógicos. Un amplificador analógico está formado por un montón de amplificadores operacionales, y lo interesante de los amplificadores operacionales es que resten perfectamente para que los resultados sean los más correctos o lo más aproximados al resultado correcto, que sean precisos. En este caso,
lo que se le ha ocurrido al ingeniero es no utilizar el mejor esquema que tenía Marantz en esta época, que es la sección fono del Model 7T, sino que han utilizado esta configuración nueva para Marantz y nueva para el mundo del audio, que ya se conocía en el entorno del cómputo analógico, que es tener un amplificador operacional cuya entrada sea un par diferencial. El par diferencial, dado que los dos puntos son de alta impedancia y ambos transistores se compensan mutuamente y se pueden hacer algunos trucos especiales y se tiene un bloque de alta ganancia después que hace que la diferencia sea muy pequeña, estos dos transistores trabajan casi siempre en la misma región de la recta de carga. Ambos al mismo tiempo, se mueven de la misma manera. Como se mueven de la misma manera, el defecto de restar equivocado de este lado se refleja del otro lado y como son el mismo problema, se eliminan o se atenúan mutuamente, con lo cual la resta de este circuito es más precisa que la resta en este circuito. Eso es lo que le permite a esta sección fono tener una distorsión de fondo del 0.1% y no del 0.2%, del 0.3, 0.4, como era común en aquella época. Eso es lo que hace superior a esta configuración. Además que si ustedes aprecian y reconocen los componentes, se darán cuenta de que los pasos de señal de entrada y de salida se hacen con condensadores de poliéster metalizado, muy al estilo del Sansui 555 y 777 y luego el 999. Y tengo condensadores de silver mica. Esas caraotas negras con un punto rojo que están viendo son silver mica. Son unos condensadores carísimos y de altísima calidad. Ojo, y eran piezas especiales en el año 68. Hoy en día seguramente son más sencillas de conseguir, aunque casi no se usan y se prefiere el simple poliéster metalizado, que es bueno, pero no el mejor, sino que no, utilizaron piezas de altísima calidad. Estas piezas que se están utilizando hacen las constantes de tiempo de los filtros. Miren, vamos a ver si se los puedo mostrar. Estos dos condensadores que están acá son la constante de tiempo para los bajos del control de bajos. Y este que está acá es la constante de tiempo de los agudos, justamente pues para el control de agudos. Pero el hecho de que hayan utilizado piezas de alta calidad que casi siempre solo se reservan para la implementación de la sección fono, oye, habla muy bien del fabricante, pues porque estos son unos condensadores que eran carísimos, siguen siendo hoy carísimos. Solamente los diseños más refinados de las secciones fono de los más modernos, Sansui Aude 9, Sansui Aude 11 y después la serie Sansui AU Alpha y Sansui AU Extra utilizan silver mica. O sea, el fabricante realmente quería hacer un equipo muy bueno y es un equipo muy bueno por detalles como este. El propósito de este bloque es darme tan libre de distorsión como sea posible una señal de 1 voltio RMS. Esa señal de 1 voltio RMS la heredo a través de estos 4 conectores. Lo que pasa es que he quitado todo el cableado para poder desmontar el equipo, pero cuando lo vieron montado al principio y cuando lo voy a montar otra vez al final, verán que estos conectores van desde acá a la tarjeta, porque van a este punto, al puente entre el pre y el power, el puente entre el pre y el power, y justamente de la salida del puente del pre y el power salen estos dos cables que se conectan a las entradas de la etapa de potencia. Se los voy a mostrar después. Entonces, la salida de señal de esta tarjeta va directamente a la etapa de potencia, pero a través del puente pre y power que nos permite conectar básicamente un ecualizador. Hay algunos otros equipos que se pueden utilizar, pero básicamente un ecualizador es lo que se monta entre el pre y el power. Esa es nuestra costumbre. Por ejemplo, un procesador de ruido no se puede conectar allí, lo comentaremos en otro video. Este esquema es importante y les voy a comentar nuevamente por qué. En el video anterior que hablaba de la distorsión armónica específicamente, que lo hice cuando hacía el comentario sobre la restauración del SA900, hay un video sobre el SA900 que se llama Distorsión Armónica 1. Va a estar en las mismas fechas de estos equipos. Les recomiendo ver este primero. Este es Distorsión Armónica 2. Hay 3 factores para la distorsión armónica que produce un circuito. El primero es la ganancia bruta. Por eso los japoneses trabajaron mucho en que sus circuitos electrónicos tuvieran una alta ganancia, y la restauración de la etapa de potencia que yo he hecho en este SA900 es aumentar la ganancia bruta que tiene el bloque de potencia. Pero no voy a modificar más el circuito porque no lo quiero cambiar por otra cosa. La idea número 2 para
reducir la distorsión armónica es tener una mejor resta, y eso lo hace este equipo muy bien. Tiene una gran ganancia bruta, su etapa de potencia y cada una de las etapas que lo forman, pero adicionalmente para la sección fono, para el preamplificador principal, y en el video que sigue les voy a mostrar la etapa de potencia, han utilizado este esquema de amplificador operacional con un par diferencial equilibrado en la entrada que logra hacer que la distorsión baje al punto 15, punto 12, punto 1, incluso un poquito menos, punto 1%, porque es la idea de restar la señal mejor. El tercer factor que permite controlar la distorsión armónica es la velocidad de cambio de la etapa. Ese tercer video en el que vamos a hablar de la distorsión armónica no lo vamos a hacer ni con el Pioneer SA900, ni lo vamos a hacer con el Marantz 1120, sino que lo vamos a hacer con esta joya que he conseguido para ustedes para poder hablar de la teoría de Matti Otala, porque este amplificador que está acá es el primero que tiene la primera implementación comercial que trata sobre la teoría de Matti Otala aplicada a un producto de venta al público, no un ensayo de laboratorio de un grupo de técnicos tratando de... No. El JBL SA600 de 1966 es la primera máquina que incluye esta nueva tecnología tan interesante y particular, que luego heredarían máquinas tan avanzadas como el Sansui AU717. Pero esto lo hizo 10 años antes. El tercer módulo que tiene nuestro amplificador Marantz, y no menos importante, es la fuente de alimentación, de la cual también hablaremos en detalle. Miren, la calidad de los bajos y el ruido de fondo dependen de la fuente de alimentación. La calidad de los graves contundentes y profundos que le gusta a la gente oír depende de la calidad de la fuente de alimentación, en particular del valor de los filtros de la fuente. El ruido de fondo y la inmunidad a la interferencia y a los cambios de comportamiento del equipo depende de la fuente de alimentación del preamplificador. El timbre del sonido que vamos a terminar teniendo, sobre todo el desempeño en el registro vocal y en los agudos, depende de la etapa de potencia. Pero un matiz más sutil, que es el sonido que le imprimen los amplificadores a la señal que están amplificando, por lo cual algunas máquinas nos pueden parecer muy buenas o muy malas, depende más de su preamplificador. Por eso hay mucha gente que dice, muchos audiófilos que han cacharreado con un montón de corotos, cuentan que la pieza más importante de tu equipo es el preamplificador. Más que la propia etapa de potencia, porque las etapas de potencia, esto lo trataremos después en detalle, al final se han refinado tanto que sí suelen sonar muy parecidas por una cuestión de convergencia tecnológica. Ojo, eso está pasando después de 1988. No estamos hablando de esta época. El sonido de este amplificador y el sonido de este amplificador son completamente diferentes. Eso no soporta ningún tipo de análisis. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo recordándoles que la explicación de esta teoría, el desarrollo de los circuitos y un artículo nuevo que he incluido, que es mostrarles todos y cada uno de los circuitos amplificadores que se han usado para audio, desde el primero hasta los más modernos, están en mi libro Electrónica para Alta Fidelidad, que pueden pedir escribiéndome al correo santiagodeleonaudio@gmail.com. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte.